Repito, me llamo Luis Antonio Garduño, pertenezco a Artécnica. En nombre de los distribuidores de Fluke Biomedical y RaySafe para la región latinoamericana, les damos la bienvenida. Este seminario nos acompañan el día de hoy el físico Roberto Genis, director general de Provederem, y el maestro Carlos Ubeda de la Cerda, decano de la Facultad de Ciencias de Salud de la Universidad de Tarapacá, Chile. La sesión consta de 2 sesiones. Tendremos una primera sesión donde el físico Roberto Genis nos ayudará explicando los antecedentes del tema y posteriormente entraremos al conversatorio con ellos, donde ellos como profesionales nos aportarán información muy valiosa para el tema. Queremos mencionar que la serie de 2 entregables de webinars tienen una serie de beneficios para nuestra audiencia, los contenidos per se. En la segunda sesión tendremos un video práctico donde haremos controles de calidad con la base de los protocolos para Latinoamérica de la OIA y se harán sobre equipos de rayos X y mamografía. De igual manera, en esta sesión al finalizar les presentaremos un white paper que les queremos hacer llegar a todos ustedes porque creemos que es información de referencia que, pues bueno, los involucrados en estos temas de control de calidad para equipos de radiodiagnóstico, pues les pueden ser muy relevante. Así que al final de esta sesión, yo regreso con ustedes para mostrarles ese documento. Y en la última sesión, en la de la próxima semana, como ya comentaba el video, adicionalmente tendremos una entrega de un documento, una guía de referencia rápida de mediciones, protocolos y equipos que les pueden ayudar a cumplir sus controles de calidad. Sin más por el momento y agradeciendo la participación de todos, pues quisiera en este momento dejar de compartir pantalla y pasarle los controles al físico Roberto Genis. Muchas gracias a todos y que disfruten su seminario. Te paso la pantalla, Roberto. Gracias. Gracias a ustedes. Por favor, me indican si ya ven la pantalla. Ya se ve. Perfecto. Primero, gracias por la invitación y deseo recordar que este seminario, esta presentación, es consecuencia de un compromiso que se ofreció en las sesiones de principios de este año, donde hubo estos seminarios introductorios hablando sobre los equipos de rayos X, su necesidad de ser evaluados y con qué herramientas se evalúan. Y esto nos llevó justamente a los conceptos de garantía de calidad, que son procedimientos internos en cada una de las instalaciones de rayos X, y los programas de control de calidad, que es donde especialistas o gente con capacitación específica hace evaluaciones de los equipos para conocer sus reales condiciones. Entonces, en aquella ocasión habíamos mencionado que en muy breve plazo iba a aparecer justamente la publicación de este nuevo protocolo que emitió el organismo, donde muchos colegas de América Latina habían estado trabajando en distintos países representados, y en ese trabajo fueron recopilando tanto la experiencia como la información técnica, y que con el auspicio del organismo pudo ser emitido. Es evidente que esto está dirigido y orientado hacia la región de Latinoamérica, por justamente la participación y la necesidad del amplio crecimiento de los rayos X en México. Esta es una breve distribución de la presentación. Vamos a hablar de control de calidad, aseguramiento de la calidad, los antecedentes, evoluciones de los procesos, la evolución del concepto de calidad, porque todo esto que vamos a hablar suena conocido, es muy recorrido en el argot empresarial, calidad, sobre todo la garantía de calidad, gestión de calidad, etcétera, etcétera. Pero cuando lo enfocamos hacia aplicaciones médicas y aplicaciones de la radiación ionizante, vale la pena recordarlo. Cuando ponemos aquí ejemplos de población afectada, no es tanto porque se les afecte negativamente, sino es en la población en la cual se hace una incidencia sobre la gran cantidad de estudios que ahora los vamos a ver, que se realiza en toda América Latina. ¿Cómo ha evolucionado el equipamiento, el diálogo técnico sobre la calidad en radiología, en el sentido de que vamos a hablar, el doctor Ubeda, como ya se anunció,
Vamos a dar una breve conclusión y una presentación de quienes nos patrocinan. Esta es la portada del documento al que hemos hecho referencia. Esto salió también en la primera mitad del año 2021 y ha sido todo un proceso largo. Mucha gente que ha trabajado en control de calidad en nuestro continente se ha enfrentado siempre a cómo y con qué guías se pueden desarrollar las evaluaciones de los equipos de rayos X. Es decir, saber cómo están operando, qué tan confiables son, sobre todo tener una documentación viable para poderle dar seguimiento. Esto es otro de los criterios básicos. El hecho de contar con mediciones y a lo mejor registrarlas, si no se le da seguimiento, pierde mucho su valor. Entonces, queremos compartir un poco esa experiencia que hemos visto y vivido y empezamos obviamente con el concepto elemental y básico. Es decir, qué es la garantía de calidad y los programas de aseguramiento. Estos son datos que pueden ustedes encontrar, y todas las personas podemos tener acceso a la Organización Mundial de la Salud, donde por el año pareciera que es muy bien, pero el concepto es exactamente el mismo. Como el concepto de protección radiológica. La protección radiológica es la misma desde que se dieron las primeras ediciones en aquellos años finales del 70 y finales del 80, donde las organizaciones internacionales, el Comité Internacional, daba esas definiciones y en general se han mantenido. Lo único que se han desarrollado son la manera en que se puede aplicar y los detalles ahora en que se deben de cuidar la protección radiológica. Pero igual, la garantía de calidad, como ahí aparece, ¿verdad? Son todas las acciones que deben de ser perfectamente identificadas. Eso se llama sistemáticas, ¿verdad? Perfectamente identificadas y perfectamente poderlas seguir. Están pensadas, es decir, planificadas, para proveer adecuada confianza a que una estructura, sistema, en este caso la imagen, eso es lo que no debemos de perder de vista, se desempeñará adecuadamente en ese servicio. El desempeño satisfactorio en servicio implica la calidad óptima de este proceso de diagnóstico, en el cual un proceso de diagnóstico no es solo la radiografía, es que ese elemento va a ser útil y va a ser empleado por aquel especialista que se preparó para poder hacer una interpretación adecuada de esas imágenes. Entonces, el proceso de diagnóstico no es solo la imagen. La producción consistente y adecuada de esa información es lo que se pide al final de cuentas que debamos de cuidar e identificar. Y el programa de aseguramiento es que una vez que tengamos definido justamente lo que somos, lo que entregamos, lo podamos mantener. Podría parecer obvio, pero resulta que no lo es tanto, de que nosotros estamos tan habituados a ver las imágenes en la actualidad de radiología, pero en sus inicios todo este avasallamiento de información y de datos que tenemos en la actualidad viene, por obvias razones, desde que nuestro inefable hombre de ciencia, que era un profesor universitario, Wilhelm Conrad Röntgen, dio a conocer eso que se encontró. Ya para ese entonces, pues, imagínense, lo único que había eran estos dibujos muy parecidos a los que hacía Leonardo, ¿verdad? Que era la mayor información anatómica disponible. Y al llegar esta tremenda herramienta, pues esto cambiaba. Obviamente, lo que está a la derecha no son las imágenes en los tiempos de Röntgen, pero sí era importante ver cómo era un cambio terriblemente dramático, ¿no? Y entonces, cuando la gente estaba teniendo las primeras imágenes, donde los rayos X eran esa novedad, donde todos querían tener un equipo de rayos X, esa imagen que aparece ahí es una fotografía en una feria, donde la población y la gente común y corriente como cualquiera de nosotros iba a esa feria y se encontraba con que había un stand donde les decían pasen para que podamos mostrar lo que trae en su bolsa, etcétera, etcétera, cómo se va a ver usted, muchos, si usted se muere, cosas de ese estilo, y los rayos X eran así de impactantes. En la imagen del medio, tapada, eran justamente los primeros sistemas de rayos X. No era más que una pantalla de fósforo
donde se veía proyectada esa imagen a través de la emisión de los rayos X que atravesaba en este caso la mano. Eso que pareciera tan obvio, resulta que era impactante. La gente nunca había visto la estructura ósea sin hacerle una disección a nadie, ¿no? Este proceso ha crecido de una manera brutal. Estamos en el siglo XXI, estamos en el XXI, estamos en la primera quinta parte del siglo XXI y ya tenemos unos desarrollos realmente sorprendentes. Y los rayos X tienen que ahora tener que ser evaluadamente útiles. Esta evolución partía de este concepto que también parece obvio, que era, querían ver, querían saber, querían ver y también querían entender. Todo esto de una manera natural también es, imagínense al radiólogo, persona que usaba los rayos X de la imagen del superior izquierda, ¿cuánto tiempo tenía que estar ahí enfrente para entender lo que veía? Además, la calidad de la imagen no era suficientemente buena como ahí pudiera mostrarse. O la otra, como en la imagen del medio de fondo color crema, el médico está con la misma situación, ¿verdad? Donde ahora él es el que se mueve para poder identificar las áreas anatómicas que le interesaba conocer y evaluar para su médico. Entonces, la radiología tenía justamente esa misma condición. Querer ver, querer saber, querer entender. Y entonces, esa misma información tenía que ser transmitida, tenía que ser compartida. Entonces, el enseñar, había gente que estaba con esa ansia de querer aprender. Evidentemente, como todo proceso en esta vida, cualquier aprendizaje tiene su precio. Las exposiciones importantes, las radiaciones que no eran muy claras, no se podía identificar qué es lo que realmente estaba pasando. Las radiaciones, al no afectar alguno de los cinco sentidos, ninguno de los cinco sentidos afecta, provocaba esa desinterés o esa apatía de no saber qué es lo que estaba ahí adentro. Solo querían ver los resultados, solo querían ver sus efectos, ver imágenes anatómicas. Recuerden que esto estamos hablando de los enfoques médicos. Del lado izquierdo inferior, bueno, es lo que muchos de ustedes quizá llegaron a oír. Había equipos de rayos X móviles y había un compromiso tan importante de los científicos, la gente que estaba en la punta del conocimiento, que decidían acercarse hacia la población y ofrecer su conocimiento y sus servicios para ese beneficio. En este caso es la hija de María Curie, que también en los tiempos de la Primera Guerra Mundial, ellos y ella en particular ofrecieron sus servicios para ser radiólogos. Obviamente no eran médicos y solo sencillamente ayudaban a obtener buenas imágenes. De tal forma que en este mismo proceso los médicos iban aprendiendo a entender las imágenes, iban entendiendo a interpretarlas, iban entendiendo qué es lo que estaban ahí observando para poder decidir alguna conducta. La utilidad de una especialidad era evidente que el tener esa herramienta de imagen permitía una mejora en la salud de las personas. Entonces la radiología pasa de ese proceso de tener solo el equipo a pasar a tener imágenes y poder obtener un criterio clínico de conducta. Y ahí también el paso casi inefable a la parte terapéutica. Una vez que sabe alguien, el médico especialista, qué es lo que tiene, podría saber qué es lo que se puede o qué es lo que no se puede. Y de ahí la importancia de tener imágenes útiles, ¿no? Estos procesos tuvieron, como es obvio, y lo he mencionado, tener un proceso evolutivo. Los organismos como el OIA se ha preocupado siempre de poder hacer ese compartir, difundir la información, ponernos al día, ponernos al tanto de los hallazgos, de los nuevos elementos y argumentos para hacer mejor nuestro trabajo y que la radiación ionizante sea realmente útil. Y no solo útil para el criterio clínico, sino útil desde el punto de vista de no riesgos. Entonces, siempre venía asociado la condición de buenas imágenes con dosis controladas, pero era implícita, no se sabía cómo al principio. Y obviamente la idea de dosis bajas no era comprendida, solamente podían suponerlo, ¿no? Que al ver los efectos a veces a mediano plazo.
No ha de haber sido fácil entender que la radiación obviamente no se puede medir, y lo que se puede medir, que también costó trabajo entenderlo, eran sus efectos. La radiación ionizante, por su segunda parte de su apellido, la ionización, tuvo que ser también entendida. La ionización se asumía, pero ¿cómo medirla? Y era lo único que se podía medir, y costó mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha instrumentación, obviamente la primera básica y después más desarrollada, más tecnologizada, para poder asumir que esa ionización o ese efecto de la radiación era la que iba a permitir justamente mejorar las imágenes y al mismo tiempo mejorar el concepto que se planteó de protección radiológica. Y como es de esperarse, la tecnología es ese paso muy complicado, ese paso a veces tardío, a veces hasta incomprendido, de brincar de una idea a una condición cotidiana. Y ese concepto que también no fue fácil, porque el término calidad fue planteado después de la segunda mitad del siglo XX. Después de la Segunda Guerra Mundial, a través de una serie de eventos y circunstancias geopolíticas, empezaron a haber una serie de desarrollos teóricos sobre cómo salir adelante de ese efecto traumático en las sociedades del mundo, como eran las guerras mundiales. Y entonces ahí es cuando empezaron a desarrollar estos conceptos de calidad. Y era una necesidad elemental de saber qué queremos y cómo lo queremos alcanzar. Ya era importante poderse hacer un planteamiento serio de lo que estábamos trabajando. Todos trabajábamos todos trabajaban con radiaciones, había, repito, se inundaba el mercado y se inundaban los servicios con equipos de rayos X con nuevas modalidades. Yo recuerdo, lamento mostrarme con la edad, pero yo recuerdo cómo era tan importante tener un tomógrafo lineal en equipos donde solo se giraba sobre un isocentro el brazo de un equipo de rayos X y poder conocer la altura o la profundidad de las lesiones que podían ser observables dentro de un paciente, ya que en la radiografía convencional las imágenes radiológicas eran imágenes en 2 dimensiones. Todo lo que atravesaba los rayos X quedaban compactados en una sola imagen. Era difícil poder verlos. Todo eso era un concepto y una idea que tenía que ser procesada. Y entonces, cuando esto ya logró ser identificado y los mismos equipos fueron diseñados para mejorar, obtener mejor y más información al radiólogo, tenía que plantarse, bueno, esa calidad, con qué y con quiénes tenemos que evaluarlo. El médico es un especialista clínico y esto es una cuestión, el evaluar el buen funcionamiento, la buena disposición de los equipos, cómo estamos emitiendo la radiación, eso era un papel que tenía que ser desarrollado por los físicos. Y estas, como ya mencioné, fueron desarrollados en la primera mitad, o casi en los primeros años de la mitad del siglo XX. Tan es así que esta misma evolución, y me permito solo explicarlo, no creo que deba tampoco pedir que lo lean, pero esto es una publicación que aparece ahí abajo del Journal of British Dental Association de 1896. En una breve traducción, muy poco, era que era importante, ya se preocupaban, ya para, imagínense, unos cuantos meses después de que Röntgen dio a conocer este dispositivo y lo que se podía usar, obtener con el uso de los famosos rayos X, ya preocupaba, ya la gente se estaba interesando en esa especialidad que también tuvo una evolución muy tortuosa, que era los odontólogos, ¿no? Pero ya la muestra está allí. Desde 1896 ya había una asociación dental en Inglaterra. Y entonces ellos ya se preocupaban por la mejora de la calidad. Ahí describe cómo unos pacientes requerían esas atenciones y les tomaban los rayos X y decía cómo se comportaban. Bueno, la calidad de la imagen era algo inherente. Al tener una imagen querían mejorarla, querían ver más, querían ver mejor. Estos textos son obtenidos de una publicación que se llama Las imágenes en el siglo XXI, editada por las asociaciones dentales
Y entonces, en esta natural evolución del concepto de calidad y máxima enfocada en una instalación radiológica, pues pareciera que tendríamos que plantearnos esta pregunta, ¿verdad? ¿Cuándo podemos decir que tienen procesos de calidad? Siempre hablamos de ese concepto, pero ¿cuándo? Bueno, la respuesta es muy simple y más vale que la mantengamos en mente. La calidad de un servicio de rayos X se establece cuando pasa el primer paciente. Lo que se está ofreciendo en ese momento es lo que define la calidad de ese servicio. Por eso es tan importante el registro. Cuando son equipos nuevos, siempre es lo que buscan, ¿verdad? Que esté limpio, perfecto, funcionando todos los parámetros, todas las condiciones, el óptimo del funcionamiento del equipo. Bueno, esas imágenes y esas condiciones de operación son las que marcan el inicio de la definición de la calidad de su servicio. Y lo que formalmente es el problema es que no es que tenga calidad, que de por sí, repito, es algo inherente, siempre está. Es cómo identificarla. Ahí está, pero la mayoría de nosotros no la identificamos. Por ello, y para fines prácticos, anotaremos una de las definiciones de calidad para pues, que podamos tener un lenguaje común o al menos ir entendiendo lo mismo al momento de expresar este concepto. Una de las definiciones, que hay un montón, hay una cantidad inmensa de definiciones y muchas definiciones aplicadas a determinados aspectos, es proporcionar de manera eficiente productos y servicios que cumplan, superen las expectativas. Bueno, muy abstracto, muy comercial, pero en radiología el producto son las imágenes generadas y el cliente es el médico radiólogo. Pues entonces la traducción podría ser así. La calidad es proporcionar de manera eficiente imágenes radiológicas que cumplan o superen las expectativas del médico especialista o del médico radiólogo. Además, para productos de consumo, esta definición que dimos, se dice que la calidad es un concepto subjetivo. Pero aquí quisiera yo atreverme a hacer esta aseveración. Para procesos de salud no debe ser subjetivo. El concepto de calidad debe ser tangible, debe ser claro. Y sobre todo, la única manera de que algo sea tangible y claro es que sea medible. ¿Cómo evito que en mi servicio de radiología sea subjetivo? Bueno, simple. Hay que establecer parámetros medibles y verificables. Es lo que acabamos de proponer. Al enlistar los parámetros que puedo medir, anotando cómo medirlo y qué voy a obtener, qué voy a medir en esos parámetros, lo necesario, lo evidente y lo que muchas veces parece no tan obvio es que se deben de registrar. Y que con esto se establece que tengo procesos de otro concepto que es los dos que vamos a manejar, y hablamos de control de calidad, sería el problema de garantía de la calidad. Entonces, esta evolución parece que era simple, pero no lo fue. Nace la calidad del servicio previo a las operaciones con pacientes. Pero obviamente la calidad, repito, es en el momento en que yo paso mi primer. Y las imágenes radiológicas no dependen exclusivamente de los parámetros que definen el área de radiación. Es evidente que se requiere tener y cuidar y atender el resto. Si no tenemos una buena, eficiente registro de la imagen, porque una cosa es la radiación que sale del equipo y otra cosa es la imagen que se genera a través de esa emisión de radiación que atraviesa la estructura anatómica que nos interesa. Y luego esa imagen ya la tengo, pero si alguien no la sabe interpretar, de nada sirve. Si ese producto se deteriora porque no hay un cuidado, dónde se guarda, dónde se resguarda, dónde se almacena, después parece que ya no va a ser útil. Entonces, son demasiados puntos que en una operación habitual y normal requieren ser atendidos. Bueno, todos esos que van alrededor de esos parámetros, que es el control de calidad, se le llama la garantía de calidad. Y entonces, garantía de calidad es mantener la calidad. Y otra vez, si me regreso, ¿qué es la calidad? Todas aquellas condiciones en las cuales yo empecé a trabajar. Y tengo que identificarlas. Entonces, de aquí este proceso evolutivo tiene que ser claramente planteado. Entonces, ¿qué es la garantía de calidad? Como una propuesta, es
Son todas las acciones sistemáticas y planificadas necesarias para proveer la adecuada confianza de una estructura. Esto ya lo habíamos hablado. El desempeño satisfactorio en servicio implica la calidad óptima de todo el proceso de diagnóstico. La producción consistente de adecuada información diagnóstica con la mínimo de exposición tanto de pacientes como del personal que labora. Entonces, la gestión de calidad, la garantía de calidad y los programas de control de calidad no pueden estar uno sin el otro. De tal manera que para nosotros es fundamental ese entendimiento y esa condición básica para poderlo establecer. Y nuevamente, ¿verdad? Todo esto está vertido ahí en este protocolo. Ellos son el resultado de todo este esfuerzo. Entonces, habíamos hablado de esto, ¿verdad? De cómo es mejorar la confianza. Fíjense que durante el Congreso Regional Latinoamericano de Protección y Seguridad en el año 2015 en Argentina, hablaban de que los servicios representan un avance significativo y que no se pueden evitar, son irreemplazables además por su valiosa ayuda y que deben ser utilizados estrictamente bajo normas internacionales de seguridad. Se da el dato que alrededor de 3.600 millones de estudios de rayos X se hacen al año alrededor del mundo. Pero hay una amplia disparidad en las tasas de diagnósticos radiológicos entre los países con distintos niveles de ingresos, es decir, son distintas condiciones socioeconómicas. En países de ingresos bajos, muchos pacientes no tienen acceso a los estudios de diagnóstico. En América Latina y el Caribe, alrededor de 22 países que se consideran que tienen un nivel intermedio de desarrollo en su atención en salud, realizan de orden de unos 400 estudios radiológicos por cada 1,000 habitantes al año. Este dato me pareció muy interesante. Y por eso nos atrevimos a hacer una pequeña evaluación. Y la población total en el 21 estimada en América Latina era de 667 millones de habitantes. Y se dice, por los datos que anteriormente nos anotaron, que por cada 1,000 pacientes hay 400 estudios al año, pues entonces el número de estudios es esa operación. ¿Se imaginan? 266.800.000 estudios radiológicos estimados al año en América Latina. Es un mundo de estudios. Una cantidad que cuando yo la vi, la verdad es que me sorprendió. Quisimos hacer un ejercicio más específico porque también tenemos que vernos hacia nosotros mismos. Muchas veces es fácil hablar de una manera muy genérica, pero me voy a atrever a darles datos de mi país, en donde también, como muchos otros, tenemos el gran problema de no tener estadísticas confiables. Muchas de los datos que se han vertido para poder establecer criterios de índices de dosis, por ejemplo, se ve que pocos países aportan información. Algunos pueden hacer evaluaciones en distintas instalaciones, radiología convencional, tomografía, mastografía. Algunos solo aportan información de radiografía convencional, otros en tomografía, pocos en mastografía. Es decir, realmente no es fácil tener un dato real, confiable, estadística, sobre estudios radiológicos, sobre instalaciones radiológicas y sobre todo, algo que es fundamental, instalaciones que pudieran tener una certificación. Cuando digo certificación, no muchas veces tener un documento que las avale, sino siquiera que estén registradas ante la autoridad. Entonces, en esta pequeña ejercicio, era las distintas instituciones de mi país, el Seguro Social, los servicios de los trabajadores del Estado, alrededor de servicios privados, de los hospitales del Ejército y la Marina, de la Secretaría de Salud, y se estima que aproximadamente hay 4.319 equipos de rayos X. Honestamente me parecen pocos, pero bueno, este fue el cálculo que nosotros estimamos. Cuando hicimos justamente la misma proporción, el cálculo arroja un estimado, como dice ahí, pero de también 4.300 unidades de radiología. Es decir, parece que en promedio en México hay
un equipo de rayos X por cada instalación, en promedio. Sabemos que en hospitales como los que mencioné de las instituciones de Seguro Social y el ISSSTE, hay hospitales de especialidades que tienen obviamente más de un equipo de rayos X. Y en promedio yo creo que en los hospitales de especialidades tienen alrededor entre 4 y 6 equipos de rayos X. Bien, esto para que tengamos una idea de lo que nos enfrentaríamos desde el punto de vista de, bueno, tenemos el control de calidad, pero evaluar 4,300 unidades es difícil y muchas veces no es solo por el número. En países extensos como México, como Argentina, como Brasil, y a veces en una condición tan particular, por ejemplo, me estoy imaginando Chile, en esas extensiones, en una sola línea, no es fácil poder ofrecer estos servicios. Y luego nuestras instituciones también, ¿verdad? Le dan prioridad a otras cuestiones y la radiología pues resulta que no es tan vital. Entonces nos desatienden tanto en la parte legal como en la parte del control de calidad por parte de la vigilancia de las dependencias oficiales. Y me voy a tomar la libertad de mostrarles y dar a conocer, a lo mejor muchos no los conocen. ¿Por qué lo presento al memorable John R. Cameron? Porque él fue una de las personas fundamentales en el control de calidad en todo el mundo. Él en Wisconsin, porque él era un profesor emérito de la universidad, desarrolló muchos procedimientos que ayudaron justamente al control de calidad. Esto lo hizo desde los años 60 y lo fue mejorando y en los años 70 ya tenía idea muy clara. ¿Y por qué es tan importante para este protocolo? Junto con él, como el doctor Hanson y la memorablemente recordada Cari Borrás, son gente que se dedicaron a poder difundir justamente estos controles de calidad. Y no solo eso, sino eran tan benévolos que venían para acá en esas misiones y nos mostraban, nos enseñaban lo importante. Yo me quiero quedar con esta imagen en la cual el que hace este memorial en una revista de Estados Unidos dice que él hacía expresiones como esta. Dice, cualquier cosa que valga la pena hacer, vale la pena hacerlo mal. Es decir, no tiene que ser perfecto, simplemente es que funcione. Y eso es lo que nos debe alentar, en el sentido de que no voy a esperar a que tenga todo el equipamiento para hacer pruebas de control de calidad. Él justamente publicó, se alcanza a ver en la parte superior del primer recuadro en 1994, en estas incipientes revistas de física médica, una serie de publicaciones que son 4 y se pueden encontrar en la red. Afortunadamente, hemos podido recuperar unos números que a mí me faltaban, donde, si se tratan, dice herramientas de prueba para países en desarrollo. Y entonces, en esas dos imágenes que aparecen allí, en esta que está aquí, con un pequeño cuadrito con muchos señalamientos, es un fantoma que él mismo elaboró y él mismo diseñó y lo regalaba para que la gente hiciera pruebas de control de calidad. Este es una pieza sensacional que tiene sus antecedentes en una publicación de Stanton. Y esto se le conocía como la cuña de Stanton. Entonces, con ella se podían hacer evaluaciones de calidad de una manera realmente sorprendente. En aquello, justamente este dispositivo, este aparato, ahí dice que está desarrollado casi se volvía una marca, un nombre asociado a una marca que era Wisconsin. No dudo que mucho de lo que estaba allí plasmado tecnológicamente y comercialmente e industrialmente realizado era con la mano y los antecedentes de Cameron. Y entonces, estos eran los primeros medidores de tiempo, donde era un disco emplomado con unas marcas y que giraba a una velocidad síncrona, una revolución por segundo. Y entonces las marcas que se alcanzan a ver de este lado, al momento de revelar, hacían disparos continuos. Al momento de hacer esta exposición y el revelado, se veían estas marcas, se medía el ángulo y así se calculaba el tiempo de exposición. Era realmente artesanal, pero funcionaba. Y había herramientas. Luego se desarrollaron chasis emplomados, ¿verdad? Donde tenían secciones, como se muestran aquí,
para distintos valores de KB. Al momento de revelar estaba diseñado de tal manera que aparecían puntitos de distintos grosores de plomo y entonces penetraban la radiación y tenían distinta velado. Entonces utilizaban como sensitómetro y como fotodensitómetro a una de las herramientas más sensibles, que es el ojo. Entonces pedían que con el ojo uno igualara la imagen y entonces mediante esta gráfica era posible determinar el valor de kilovoltaje que se venía asociado al momento de hacer la selección. Toda esta evolución realmente era impresionante. Ahora ya no se requieren tantos dispositivos, ahora con uno solo es posible hacer mediciones. Los procesos claros de qué y cómo medir se llaman protocolos de control de calidad. ¿Qué requiere equipamiento? ¿Y qué requiere más todavía? La capacitación. En este documento que nuevamente aparece allí, justamente se plasma esa condición, esa necesidad. Ahí lo tenemos, se vuelve una herramienta, pero tenemos que manejarla correctamente. Con esto termino mi presentación para justificar por qué era tan importante tener este protocolo. Decirles que esto no es porque a alguien se le haya ocurrido, sino es todo un proceso increciendo de experiencias, de equipamiento, de necesidades, ante la necesidad clara de poder cuidar a nuestra población. Y obviamente estamos ahí incluidos nosotros. Este es una breve descripción del contenido quisiera recordar, antes de describirlo, de que el antecedente de este protocolo era esa publicación del artículo 49, que muchos de los que hemos trabajado con control de calidad lo utilizamos. Pero evidentemente muchos lo usaban y sabíamos que, por ejemplo, el desarrollo de panorámica dental no estaba contemplada allí. Bueno, en este ya aparece. Entonces, aquí pueden encontrar en esta guía, en este link, pueden descargar el protocolo, es de libre acceso, no tiene costo. Está estructurado como una introducción, habla de las pruebas de control para radiología general, que en México le llamamos convencional. Radiología dental incluye la intraoral y la de panorámica, la de mastografía, las de fluoroscopía convencional e intervencionismo, que también antes no estaba tan detallada, tomografía y la otra parte que el mismo desarrollo tecnológico nos ha obligado, la parte de los sistemas de visualización de imágenes, las impresoras, los procesos de conversión de digital, los CRDRs, etcétera, etcétera. Todavía conserva, porque nuestro país tiene esos rezagos y no podemos olvidarlo, porque hay nuevos desarrollos, dejemos que los que no han podido pasar queden desatendidos, que es, por ejemplo, el caso del cuarto estudio. Y pues termino agradeciendo este tiempo, espero que haya sido didácticamente útil la justificación de por qué era importante tenerlo y me voy a permitir a partir de este momento de ceder la palabra a mi amigo, el doctor Carlos Ubeda, que gentilmente y con esa responsabilidad de un profesional serio aceptó esta invitación con poco tiempo, pero aquí lo tenemos. Entonces voy a dejar de compartir, mi querido Carlos, si estás de acuerdo, y vamos a platicar brevemente sobre la importancia de la garantía de calidad sobre procesos del control de calidad. ¿Estás conmigo, verdad, Carlos? Exactamente, Roberto. Muchas gracias, muy amable. Si me permite... Dejo de compartir y puedes tú iniciar, y si estás de acuerdo, la idea es comentar la perspectiva de un profesional académico como tú y una gente muy reconocida en la parte de las aportaciones sobre mediciones, las experiencias de dosis que has tenido en intervencionismo, y platícanos brevemente también sobre ese programa de la PAL. Y reitero, comentar contigo, porque en Sudamérica los hemos percibido aquí en México como un grupo de gente muy unida, donde se comparte mucha información. Han sabido aprovechar esa cercanía territorial en las cuales los conceptos de control de calidad, los conceptos de garantía de calidad tienen una perspectiva un poco distinta que la de nosotros. Platícanos, Luis, por favor. Carlos, perdón. Carlos, platícanos. Cómo no, primero que todo, muchas gracias. Para poder hacer mucho más didáctica justamente mi participación y después responder tus preguntas,
me permitió compartir con ustedes una muy breve presentación para contextualizar la temática que tú muy bien planteaste. Bueno, presentarles, yo soy profesor de la Universidad de Tarapacá, una universidad pública que queda en el norte de Chile, en una ciudad que se llama Arica, así que nosotros estamos justo colindando con los hermanos peruanos y con los hermanos bolivianos. También indicarles que en esta declaración de intención es importante manifestar que no he recibido pago de ninguna empresa o institución para realizar esta presentación, sino que lo hago con mucho gusto, con mucho agrado, a partir de la invitación de mi amigo Roberto. Bien, como se subentiende en la brillante presentación que hizo Roberto, cuando nosotros queremos tomar una imagen radiológica, ya sea radiodiagnóstico o intervencionismo, esta tiene una serie de etapas, y en cualquiera de esas etapas puede producirse un fallo. Y para nosotros los profesionales preocupados de la protección radiológica, lo más complejo es que se generan dos resultados que no quisiéramos nosotros. Por una parte, hay un detrimento en la calidad de la imagen, lo cual significa una pérdida de la calidad de información diagnóstica de esa información. Y por otro lado está algo que nosotros siempre tenemos que tomar en cuenta, que tiene que ver con aumentar los valores de dosis a nuestros pacientes. En ese sentido, la pregunta que uno se tiene que hacer acá es, ¿qué debe hacer el personal que labora en un servicio, ya sea de radiodiagnóstico o intervencionismo, justamente para evitar al máximo los fallos? Y específicamente, me adelanto, ¿cómo yo soy capaz de evitar los fallos de los equipos? Pues bien, como ya lo dijo Roberto, debemos organizarnos, ¿cierto?, para asegurar que estas imágenes tengan la calidad suficiente para poder tener esa información diagnóstica al menor costo posible, ¿cierto?, y con la mínima exposición de radiación al paciente. Por lo tanto, lo que debemos hacer es implementar un programa de garantía de calidad. Ahí está la definición, ¿cierto?, del programa de garantía de calidad, que ya Roberto lo compartió, que está dada por la OMS, pero que sigue más vigente que nunca, y yo me permito reflexionar con ustedes algunas ideas fuerza en torno a esta definición que hace la OMS. Lo primero, para el éxito de un programa de garantía de calidad es fundamental la participación de todo el personal de la instalación. Si nos queremos tomar en serio la implementación de un programa de garantía de calidad, tiene que participar desde el gerente o el director del hospital hasta la persona que hace el aseo. También el éxito del programa de garantía de calidad exige una delimitación de responsabilidades. Acá tiene que estar muy bien definido dentro de las funciones, de las labores, de los diferentes estamentos, llámese la parte de medicina, los médicos, ¿cierto?, los físico-médicos, los tecnólogos médicos, los técnicos paramédicos, todos debemos saber cuál parte de este programa de garantía de calidad nos corresponde a nosotros. Acá nadie sobra, nadie sobra. El programa de garantía de calidad es un trabajo absolutamente en equipo. También es fundamental destacar este requerimiento de continuidad y globalidad de los programas de garantía de calidad. Es decir, si nos queremos tomar en serio realmente y que esta filosofía que significa implementar un programa de garantía de calidad en nuestro servicio tenga un resultado favorable, debemos nosotros hacerlo en forma continua, permanente y global. Ahora bien, es muy importante hacer, y acá lo voy a volver a resaltar porque Roberto lo explicó muy bien, hay una parte en los programas de garantía de calidad que son justamente los controles de calidad, las pruebas de control de calidad, las pruebas técnicas, y específicamente me refiero a los equipos. Pero eso es una parte esencial, obviamente esencial, y que justamente la charla de hoy está motivada para poder compartir con ustedes este tremendo documento, ¿cierto?, que nos ha entregado la Agencia Internacional de Energía Atómica, con el aporte de una decena de profesionales de la región, y en ese sentido tenemos que sentirnos muy orgullosos que tenemos destacados profesionales a lo largo y ancho de toda nuestra América Latina, y el Caribe obviamente, que llevaron adelante este documento que resume con una mirada regionalista cómo llevar adelante estos programas de garantía de calidad y en particular estas pruebas de control de calidad.
Lo otro, como idea fuerza de esta definición de programa de garantía de calidad de la OMS, es que nosotros necesariamente debemos evaluar la calidad de las imágenes obtenidas. Eso es fundamental. Una parte es la dosimetría, pero la otra parte es la calidad de la imagen. Y cuando hablamos de calidad de imagen, no nos referimos a que tenga tal valor de contraste, tal valor de densidad, sino que ojalá lo ideal es complementar una evaluación objetiva, es decir, con parámetros de calidad de imagen como los que recién acabo de nombrar, pero también asociado, aparejado con una evaluación médica, clínica de la información diagnóstica que se requiere en esa imagen. Ahora bien, es fundamental que la parte esencial de los programas de garantía de calidad busquen aplicar el principio de la optimización. Eso es absolutamente central. No podemos optimizar la dosis si no la medimos. Y si bien es cierto, la aspiración de todos nosotros los proteccionistas es poder aplicar este criterio al ARA, que muchas veces ha sido mal entendido y mal manejado, lo que nosotros tenemos que buscar es cómo somos capaces de entregar la dosis justa, la dosis mínima que me permita a mí obtener esa información diagnóstica que yo estoy buscando. Muchas veces, y acá puede aparecer contradictorio, que cuando uno optimiza, pero optimiza de verdad, en vez de disminuir los niveles de radiación, estos suben. ¿Por qué? Porque cuando hacemos la valoración de la información de la calidad diagnóstica, esta era muy pobre. Y en ese contexto, lo que nos merece para poder solucionar esta disyuntiva es aumentar los niveles de radiación. Y lo otro, las exploraciones deben realizarse, ojalá, a un menor costo posible. Ahora bien, ¿qué implica la introducción de estos programas de garantía de calidad en un servicio, en un hospital, en una clínica? Primero, va a suponer gastos. Eso es innegable. ¿Por qué? Porque hay que adquirir instrumentación. Y el protocolo, ¿cierto?, de control de calidad nos indica qué instrumentación de preferencia nosotros debiéramos utilizar. También va a implicar un costo en términos de tiempo, porque para realizar los controles de calidad específicamente hay que parar el equipo. Es decir, en esos momentos el equipo no se va a utilizar para generar imágenes, para tomar a pacientes, y además hay un tiempo que se invierte por el personal a cargo de realizar esos controles y obviamente evaluar sus resultados. También implica necesariamente una capacitación del personal, o bien, como la hay en otras latitudes, la contratación de alguna organización externa que lleve adelante esto. ¿Cuáles son los beneficios ahora que supone la implementación de estos programas de garantía de calidad? Lo primero, podemos concretar una vida útil mucho mayor de nuestros equipos. ¿Por qué? Porque soy capaz de monitorearlo en el tiempo y puedo predecir cuando ellos vayan a tender a fallar. También vamos a hacer un uso mucho más efectivo de las dosis que le entregamos a nuestros pacientes. Asimismo, vamos a generar una disminución en el riesgo del personal de operación al estar implementado este programa de garantía de calidad. Acá, el mayor negocio para las personas que trabajan generando las imágenes, ¿cierto?, de los profesionales, perdón, de los pacientes, es justamente una menor dosis de radiación al paciente, porque sabemos que el paciente es la principal fuente de generación de radiación dispersa para el personal ocupacionalmente expuesto. También como beneficio está la mayor capacidad de atender a más pacientes. Soy capaz de poder optimizar mis tiempos entre paciente y paciente en la medida que yo tenga todo, entre comillas, bajo control. En esa misma línea, nos va a permitir como beneficio un menor consumo de tanto el material fungible y un menor número de paradas, como lo comentábamos recientemente. Y finalmente, desde el punto de vista más amplio, con una mirada holística, ¿cierto?, de lo que debiera ser un programa de garantía de calidad, este necesariamente debiera influir en cada una de las fases del proceso de toma de imágenes o generación de algún tipo de tratamiento. Bueno, acá están las fases, ¿cierto?, del proceso de radiodiagnóstico e intervencionismo, pero tenemos que ser muy honestos. Ojalá que el programa, ¿cierto?, pueda influir en todo ello, pero al menos, nosotros debiéramos fijarnos en la realización. Debiéramos fijarnos nosotros en la
implementación en el equipo que nosotros vamos a tener. Y en ese contexto, ¿qué resulta imprescindible para que esta prueba, en el fondo, esta evaluación de estos parámetros técnicos de las pruebas de control de calidad puedan llevarse a cabo? Primero, como bien lo dijo Roberto, hay que llevar un registro, hay que llevar un historial, una bitácora de cómo están funcionando nuestros equipos. En esa misma línea, es fundamental disponer de un manual de procedimiento de estos controles, porque al final del día, esto pasa y se genera que esto es operador dependiente, en la medida que solamente un profesional de mi servicio sabe hacer esas pruebas de control de calidad. ¿Y qué sucede si ese profesional no está? ¿Cómo le damos continuidad a este proceso? Pues bien, debe existir un manual de procedimiento. También nosotros es fundamental evaluar la eficacia de estos programas de garantía de calidad. Ahora, cabe la pregunta es, ¿cuáles podrían ser los indicadores de éxito de un programa de garantía de calidad? Y son los mismos que hemos comentado hasta el momento. Una reducción en el número de imágenes rechazadas o repetidas, reducción en el número de paradas o averías de los equipos, y reducción en la dosis de los pacientes, con la mejora en la calidad de las imágenes. Acá, bueno, esto es para largo, pero acá vamos terminando. ¿Cuáles son los niveles de actuación que se propone, cierto, los programas de garantía de calidad desde el punto de vista de las pruebas de control de calidad? Y están las pruebas de aceptación, de estado, de constancia, que para más adelante pudiéramos desarrollarla, conversar, pero ahora eso es lo que yo quería compartir con ustedes para iniciar esta conversación. Mi querido Roberto, por favor, atento a vuestra consulta. Muy amable, mi querido Carlos, de verdad que, bueno, esto nos ayuda nuevamente a poder retomar y enfocar perfectamente los detalles. Una de las cuestiones que habíamos estado queriendo comentar es que, aunque ya lo explicaste, pero decir, ¿qué pasa cuando un programa de garantía de calidad nos aplica? Ya no lo describiste. Y la cuestión sería, ¿qué pasa si solo se tiene un programa de control de calidad? Es decir, miden y conocen las características de funcionamiento del equipo. ¿Pero qué pasaría con el resto? Obviamente no es suficiente, pero ¿cuál sería tu opinión? ¿Cómo nos podrías compartir la afectación de un servicio que solo hace pruebas de control de calidad? Porque muchas veces es un requerimiento normativo, pero la parte de garantía de calidad, como no es normativa, solo la sugieren, la ponen allí, pero la mayoría de la gente no sabe aplicarlo o no sabemos cómo establecerlo. ¿Cuál sería tu opinión, Carlos? Sí, cómo no, muchas gracias. Una pregunta muy interesante. A ver, acá yo aplicaría lo que tú planteaste de este prócer americano, ¿cierto? Que inicia todo este tema de los controles de calidad, donde entre no hacer nada y hacer algo, por favor, hagamos algo, ¿ya? Lo plantearía en esos términos. Por lo tanto, si en algún servicio solo están haciendo las pruebas de control de calidad del equipo, eso es lo mínimo que ellos deben seguir. Es lo mínimo, es lo mínimo. Sin embargo, acá para poder suplir la falencia en las otras, diríamos nosotros, los otros ámbitos de acción de los programas de garantía de calidad, el secreto sería involucrar a todo el personal. Me explico. ¿Cómo somos capaces nosotros de poder satisfacer las necesidades de imagen, en este caso de los profesionales que están a cargo de poder revisar e informar las imágenes que se generan? Y eso significa hacer un trabajo colaborativo de la mano con el médico radiólogo, el médico intervencionista. Mostrarle a él cuáles son las imágenes que están resultando. Si no somos capaces de tener imágenes que sean clínicas, sí incorporarlos a ellos y mostrarles los objetos de prueba, de manera tal de decirle, Doc, a ver, ¿en qué imagen usted ve mejor? ¿En qué imagen usted ve más? Y ahí nosotros poder sensibilizarlos de manera tal que ellos se vayan incorporando de manera más activa. Ahora, lamentablemente, si solo nos dedicamos a hacer los controles de calidad y no nos preocupamos, por ejemplo, de poder responder en forma oportuna, responder a las variaciones que nosotros vamos midiendo en esos controles de calidad, sería tapar el sol con un dedo.
Porque si nosotros nos damos cuenta que hay un parámetro que está desviado y no funciona esta otra parte del programa de garantía de calidad que tiene que ver con la solución, la reparación, el mantenimiento programado de los equipos, en realidad nos hacemos un flaco favor, amigo. Eso te Claro, podría contar mientras tanto. claro, porque al menos con la numerología que mostré, pareciera que muchas instalaciones de rayos X que están determinadas por estas cantidades registradas estadísticas, pareciera que el promedio es un equipo por instalación. Pero entonces, vamos a suponer lo que acabas de decir, que tenemos pruebas de control de calidad y dicen, porque los índices de dosis, los niveles que estamos registrando, es muy importante interpretarlos, porque no son para que la gente se guíe saber si estás dando dosis de más o dosis de menos, porque al final de cuentas, la imagenología o lo que intentamos en la radiología es generar imágenes útiles. Y muchas veces las dosis se vuelven una referencia, pero ¿qué tan importante es, por ejemplo, que alguien de nosotros llegue, mide y vemos que el valor de dosis es alto con respecto a esos índices? Porque hay que recordar que son regionales. Y el doctor Bañó, que tú has trabajado muy de cerca con él, hace esa recomendación. Espérenme, estos valores no son para que se apliquen, solo como una estadística para poder tener una referencia de cómo estamos trabajando. Y entonces decidir que porque un valor de 12 alto, parar un equipo que es el único que le da beneficio a una determinada población. ¿Cuál sería tu opinión, Carlos? Sí, mira, es muy interesante lo que tú planteas porque entramos en un ámbito que es, diría yo, la principal estrategia o herramienta de la optimización y que es el poder establecer los niveles de referencia para diagnóstico. Esos niveles de referencia para diagnóstico, como muy bien tú lo indicaste, son los valores de dosis que nosotros debemos medir a nuestros pacientes. Porque la única forma de darnos cuenta si estamos trabajando de manera, entre comillas, óptima, en las mejores condiciones, dadas las circunstancias de nuestro servicio, de nuestro país, es medir los niveles de radiación. Entonces, ¿qué sucede? Los niveles de referencia para diagnóstico son valores de dosis, ¿cierto? Que se toman a grupos de personas, donde ese valor se compara y uno establece una medida estadística. Lo que se recomienda actualmente, Roberto, es poder establecer el valor de la mediana en una distribución de dosis. En radiodiagnóstico se sugiere un mínimo de 30 pacientes, ¿ok? Y ese valor de la mediana se debe comparar con otros valores y en función de esos otros valores, por ejemplo, en un mismo hospital tengo varias salas de rayos X, establezco el valor de la mediana para una radiografía en particular, y lo que yo debo hacer es, a partir del valor de las medianas de cada sala, establezco el valor del percentil 75. Y digo yo, todas aquellas salas que estén bajo ese valor del percentil 75, entre comillas, están trabajando bajo ese nivel de referencia recomendado. El desafío, la pregunta es cómo somos capaces nosotros de, aquellas salas que están en ese 25% por sobre el nivel de referencia para diagnóstico, establecer estrategias de optimización para poder bajar sus niveles. Y al final del día, amigo querido, este es un proceso iterativo en el tiempo. No termina nunca. ¿Por qué no termina nunca? Porque nosotros permanentemente tenemos que estar revisando estos valores de radiación y ojalá llegar en un momento a decir, de un año para otro, oye, no podemos bajar más los niveles de radiación porque estaríamos afectando la calidad de imagen diagnóstica en los procedimientos. Ahora, tú me hablabas también sobre estos valores regionales. Pues bien, desde el punto de vista de lo propuesto por la Comisión Internacional de Protección Radiológica, este concepto de nivel de referencia para diagnóstico tiene diferentes, llamémoslo así, agrupaciones. Cuando hay pocas salas, ¿cierto?, que se está midiendo, uno debiera tener un valor que es propio de esas salas, ¿ya? Pero también nosotros podemos hablar de niveles de referencia locales cuando estamos refiriéndonos a una ciudad.
O cuando hablamos de un país, son niveles de referencia nacionales. O cuando incluimos varios países, son niveles de referencia regionales. Y eso es lo que nosotros, por ejemplo, estamos trabajando gracias al trabajo de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud y con el apoyo, obviamente, de la Agencia Internacional en el proyecto OPRIPAL, que tiene que ver con la optimización de la protección radiológica en la radiología intervencionista para América Latina, donde aprovecho a través de estas pantallas que ustedes gentilmente me invitaron, de invitar a los colegas que trabajan en intervencionismo cardiológico a que se puedan integrar a este hermoso proyecto de ventanilla abierta, donde estamos nosotros proponiendo niveles de referencia regionales. Eso, Perfecto, Carlos. Finalmente, porque ya nos queda muy poco tiempo, todos estos detalles y los parámetros y los estamentos de los que tú te referías, es evidente que son los que contribuyen a ese programa de garantía de calidad. Lo que sí yo puedo decirte, y ahí también me gustaría una respuesta más o menos concreta, es mi percepción es de que de los varios cientos o los miles de instalaciones, yo creo que si el 10% o el 5% tiene programas de garantía de calidad son muchos. Sin embargo, han funcionado, Carlos. Entonces, yo creo que lo que debemos de hacer, muchas veces entre más pidamos, más exijamos todos esos parámetros que implican la garantía de calidad, hasta los administrativos, los directivos tienen que involucrarse en conseguir los suministros, los consumibles, etcétera, etcétera. Hay instituciones en que de pronto ya no tienen dinero y tienen que comprar uno de menor calidad y todo eso afecta, Carlos. Entonces, mi propuesta sería que podamos implementar programas de garantía de calidad solo al menos en 3 bases. La capacitación, donde todo esto que tú mencionas del radiólogo, de los procedimientos, de la forma en que prescriben o de la forma en que solicitan, toda esa es información. Y si nosotros no somos capaces de compartirlo, no ser capaces de hacerlo llegar a ellos, pues ellos saben implícitamente que hay que hacerlo, pero no hay el cómo. Y la otra parte sería los programas de control de calidad, porque son los únicos que nos dan cuestiones tangibles, lo que podemos estadísticamente evaluar. Y el último punto de un tripié sería darle seguimiento. Lo que hablabas es cierto, de nada sirve registrarlo si alguien no lo revisa, Carlos. Si alguien no le da esa comparación entre uno y otro y ver la evolución o la desevolución, si es que esa palabra existe, de un proceso. Entonces, a mí sí me gustaría brevemente un poco compartir. Yo propondría establecer programas de control de garantía de calidad en 3 partes. Capacitación, programas de control de calidad con las limitaciones propias, si tú quieres, y un seguimiento de todos esos valores o una autoauditoría o el seguimiento de los procesos. ¿Qué opinas? Sí, no, de todas maneras. Mira, lo que hay que entender es que nosotros no estamos ni en los Estados Unidos de Norteamérica, Sí, claro. ni estamos en Europa. Otro mundo. Obviamente. Por lo tanto, y ahí quiero rescatar también una de las grandes ventajas y características de este protocolo justamente que nos convoca hoy día, que es cómo nosotros nos colocamos de acuerdo y dentro de todas las posibilidades ideales hacemos lo más real que nosotros podemos implementar con las condiciones, con los mínimos comunes, por decirlo de alguna manera, que todos debiéramos tener. Y en ese contexto, el planteamiento que tú haces me parece muy acertado, muy acertado. Y yo agregaría cómo también nosotros somos capaces de generar mayor cantidad de profesionales en los países, unificar criterios de formación para formar especialistas en física médica, Roberto, ¿ya? Pero física médica del radiodiagnóstico e intervencionismo, ese es el punto. Porque perfecto. al final del día, perdón, y con esto termino, al final del día, adelante, perdón. No, todo bien. Desde el punto de vista de las definiciones de la mayoría de los países, nadie discute la relevancia de la existencia de un especialista en física médica en radioterapia. Pero no existe el mismo convencimiento sobre la necesidad de que exista un profesional especialista en física médica
en radiodiagnóstico en intervencionismo, porque algunos argumentan que no vamos a comparar los niveles de radiación entre la radioterapia, ¿cierto?, y el radiodiagnóstico. Pero tenemos que Obviamente entender eso no es que, cierto, son cosas distintas, ¿no? claro, pero tenemos que entender que si lo colocamos desde el punto de vista de la comparación de las dosis, con los modernos TC que existen y con todos los procedimientos de intervencionismo que ahora se han masificado, Sí, estamos llegando a niveles de radiación que son importantísimos para los pacientes. claro. Por lo tanto, ese argumento se cae solo. Por lo tanto, ojalá que se pueda generar esta sensibilidad, que compartamos información. Por ejemplo, este tipo de foros a mí me parece, pero de un valor fundamental de compartir experiencias. Y acá lo que debemos entender, tanto cognitivamente como espiritualmente, es que nadie sobra. Bien. Nadie sobra. Y este es un trabajo en equipo, mi querido Roberto. Lo cual agradecemos, y esta ha sido una muestra, de verdad yo te estoy muy agradecido, creo que todos los que hemos participado en esta organización estamos muy agradecidos, tu aportación ha sido fundamental, y yo quisiera solo finalmente para ya dar conclusión, porque espero que haya preguntas, no veo muchas, dirían en mi pueblo, a lo mejor fue tan claro o fue tan enredado que nadie tiene preguntas, pero lo que yo quería un poco a manera de epílogo es que el tener o no tener los equipos es fundamental la decisión que tenemos que hacer algo. Y los que tenemos equipos, ponerlos a disposición, ser accesibles para que todos los que lo requieran, poderles ofrecer esta información. Por eso es tan importante la participación de los proveedores. Ellos son los que saben cómo funciona el equipo. Su capacitación de la que yo estaba hablando va a ser fundamental. Y creo que esto es algo que nos va a compartir Luis en un momento. Y pues no me queda más que agradecer a todos, a los asistentes, a ti, sobre todo, Carlos, a los organizadores, el que nos hayan permitido compartir toda esta información y queriendo que sea útil y que los programas de control de calidad de verdad son para beneficio de todos, siempre y cuando lo insertemos en un programa de garantía de calidad. Serían mis palabras conclusivas, así es que agradezco y pues te cedo la palabra, Luis, por favor. Gracias. ¿Me escuchan aquí? ¿Me escuchan aquí? Yo sí te escucho. Perfecto. Gracias. Mira, Roberto, antes de terminar, estamos ya acercándonos hacia el final de la charla. En nuestra zona de preguntas y respuestas comentan, y antes de cerrar la participación de ambos de ustedes, de ti, de Carlos, quisiera me ayudaran a comentar esto de que nos escribe Enrique Mainero, perdónenme. ¿Cuál es el mayor reto para la implementación de la calidad? Y me gustaría que lo vieran desde la perspectiva tuya, Roberto, como responsable de una compañía de servicios, y desde la perspectiva, Carlos, la académica. Por Roberto, si nos ayudas compartiendo, ¿cuál es el mayor reto para la implementación de la calidad? Sí, y me voy a permitir, porque además es por orden cronológico, yo soy el de mayor edad, entonces voy a tomarme ese derecho. Básicamente la respuesta sería un poquito extensa, pero es fundamental. Es decir, por eso hablaba yo de que el programa de garantía de calidad, cuando uno lo ve, por ejemplo, en México tenemos una norma que está vigente, ya es un poco obsoleta o bastante obsoleta, pero ahí describe y es tan enredada, tan larga, tan extensa, que por eso creo que nadie lo aplica. Y muchas veces es como darse un tiro al pie, ¿verdad? ¿Para qué hago un incremento si no lo puedo cumplir? Por eso mi propuesta es simplificar en las zonas regionales de nuestro continente, proponer programas de garantía de calidad en 3 cosas nada más. Y eso beneficiará más que no tenerlos, porque nos lo piden, pero no lo hacemos. Y descansamos solamente en la buena voluntad y en la buena capacitación del radiólogo para diagnosticar imágenes. Entonces, ese es el reto. No sé si eso responde para la pregunta del doctor Mainero, lo cual agradezco infinitamente su pregunta. Pero el reto es ese y lo difícil es, debemos mejor simplificar. Y eso ayudará mucho más. Por favor, Carlos. Sí, cómo no, mira, yo creo que el principal reto mirado desde la academia tiene que ver con cómo nosotros, las casas de estudio, entendemos que quizás las formaciones no pasen necesariamente por un programa de magíster, por un programa de doctorado, los cuales son importantísimos, y por ejemplo, el Organismo Internacional de Energía Atómica
reconoce la formación de la física médica, donde le entrega la potestad para que cada país defina el cómo lo entrega, pero habla de mínimos, donde habla de maestría, pero quizás el desafío está justamente para hacer más común, de un manejo más general este concepto de calidad, generar programas más livianos. Me refiero a programas de capacitación, a diplomados, y eso ayudaría a una mayor formación. Y en la medida que todos sepamos de qué estamos hablando y conozcamos los beneficios de trabajar con calidad, sin lugar a duda, la implementación de los programas de garantía de calidad se podría masificar. Gracias. Bien, muchas gracias. A mí me gustaría abundar un poco desde mi perspectiva de empresa de servicios, algo acerca del reto. Nosotros hemos abordado este reto de una manera, pues tiene que ser cooperativa. Nos hemos acercado a instituciones académicas, nos hemos acercado a profesionales de la física médica o involucrados con el mercado de radiología, y básicamente te contestaría que desde nuestra perspectiva, el mayor reto es articular estas redes. Pero una vez que las articulas, fluye muy fácilmente. Mi recomendación directa es acércate con algún especialista, sea comercializador, especialista técnico, proveedor de servicios, académico, y la recomendación que le haría al grupo es hagamos grupos de trabajo, porque el llevar éxito en esta área se hace de manera conjunta, al menos esa es mi experiencia. Ya para cerrar sobre este comentario le pediría un poquito a Roberto que abundara sobre el mismo asunto de reunir talentos y perfiles para enfrentar ese reto. Adelante, Roberto. Sí, gracias. Mira, algo que es real y que nos cuesta y nos duele mucho es que no sabemos trabajar en equipo. Cuesta mucho trabajo. Eso ha sido algo que hemos aprendido. Hay veces que ese dicho, que no sé si sea regional, pero al menos local sí lo es, cuando dicen que cuando quieres hacer algo bien, hazlo tú solo. Es terrible. Nosotros también creemos que la única posibilidad es que cuando colaboramos muchos o varios o los especialistas, uno solo no lo puede hacer. Las experiencias han sido malas cuando una sola persona quiere intentar hacer todo. Es terrible. Sí, debemos de fomentar las alianzas. Esto tiene varios orígenes. Para mí es fundamental que las personas que están al frente, directivos, las personalidades conocidas en el área de física médica, profesión radiológica, deben de asumir la obligación y la responsabilidad de generar las nuevas profesionales, a los jóvenes, tomarlos, acercarlos, inocularlos en que esto es útil, esto es bueno, esto nos da beneficio y esto es muy interesante. Entonces, la necesidad de acercarnos a las organizaciones profesionales debe de ser claro. Y las organizaciones profesionales, tanto de médicos radiólogos como de físicos, debe ser fundamentalmente entendida de que es un beneficio para todos. Y de verdad, produce mucho provecho. Entonces, no tenemos más que seguir insistiendo. Y yo sí quisiera aprovechar justo con este argumento, decirle a Miguel de los Santos y también a otra persona, a Óscar García, que escribieron sus preguntas, que si no lo podemos hacer aquí, que con mucho gusto se lo vamos a responder, porque ha sido importante que ellos nos cuestionen. Esa sería mi opinión. Es difícil, pero tenemos que intentarlo. En América Latina hay mucha cohesión. Bueno, ojalá eso se aproveche, pero aquí, en esta zona, estamos en medio, entre el monstruo de Estados Unidos y las personas y las sociedades o los países con muchos problemas socioeconómicos como es Centroamérica. Esa interfase entre Sudamérica, pues a veces nos está costando trabajo superar. ¿Cómo tenemos que hacer trabajando y acercarnos y esto, divulgarlo para que todos puedan entrar y conocerlo, ¿no? Esa sería mi opinión. Gracias. Bueno, nada más confirmar que vean mi pantalla porque me quiero prácticamente mover a la siguiente lámina. Estoy en una lámina que dice alianzas y alianzas que suman. ¿La ven ustedes en pantalla? Sí, sí. Perfecto. Bien, pues miren, quiero nada más cerrar, ir ya empezando a cerrar la participación, un poco retomando lo que se comentaba hace unos minutos. Nosotros, los distribuidores de Fluke Biomedical y RaySafe, particularmente los que estamos del lado izquierdo, que trabajamos los materiales para
este seminario, pues bueno, tenemos la experiencia de que sumando apoyos con la teoría, con los responsables de proveer servicios y con el equipamiento adecuado, hemos encontrado el camino para llevar soluciones distintas al mercado. Muchas veces ustedes como profesionales o como académicos del tema, pues se encuentran con ciertas barreras, ¿no? De índole comercial o de índole económico, etcétera. De igual manera, nosotros como profesionales a veces nos encontramos con barreras incluso de índole técnico. Entonces, por eso insisto que es muy importante que se acerquen a sus profesionales y a través de sus redes busquemos la manera de llevar soluciones al mercado. Y al final del día, pues se trata de llevar soluciones en beneficio de la salud de los pacientes, ¿no? Y evidentemente, pues de todo el público relacionado. Bien, nosotros en lo que corresponde a la colocación de equipos, pues contamos con una gama de equipos interesantes de las cuales nos dan distintas mediciones. Esas mediciones y sus parámetros y sus tolerancias, etcétera, pues bueno, les permiten a ustedes tener los resultados que se requieren para llevar y aplicar directo a sus protocolos. En ese sentido, pues nuevamente quiero pedirles, por favor, que se acerquen a sus distribuidores. En pantalla quiero poner por el momento, pero nos pueden llegar a hacer llegar cualquier cuestionamiento relativo a entidades que los puedan atender. Tenemos presencia en toda Latinoamérica, somos alrededor de 20 distribuidores los que les podemos dar atención. Y pues bueno, por favor siéntanse con la confianza de contactarnos. No voy a dejar esta lámina aquí todo el tiempo, pero evidentemente pues pueden contactarnos a través de redes, ¿no? Bien, me gustaría ir ya cerrando el webinar mencionando a propósito de un entregable más que tenemos para ustedes. Quiero cambiar de pantalla. Avísenme por favor si mi pantalla ha cambiado. Sí, ya cambió. Perfecto. En pantalla estamos viendo un documento que está a su disposición. Creamos los distribuidores para la región un artículo, un white paper que contiene pues básicamente la descripción de ese impacto de los controles de calidad en el equipo de radiodiagnóstico para Latinoamérica. No vamos a proceder a la lectura del documento, pero sí consideramos que es de importancia que lo tengan, puesto que tratamos de abordar varias temáticas: la problemática técnica, la problemática gerencial, la problemática de salud, la problemática a la que muchos se enfrentan y pues sobre todo la justificación que tiene, pues que es tratar de evitar los efectos nocivos, ¿no? Este documento lo tenemos a su disposición pues básicamente pues como material de apoyo, ¿no? De igual manera lo subiremos a nuestras redes y estará disponible para que ustedes puedan acceder a él. Lo relevante de este documento es que hace referencia y tiene ligas a materiales de calidad. Déjenme, por ejemplo, pues bueno, tiene ligas a la OIA, que son recursos que ustedes pueden consultar directamente. Tiene ligas también a la Organización de la Seguridad Radiológica para Intervencionismo. De igual manera, pues tiene ligas también a los propios protocolos de la OIA. Entonces, como les decía, ya para cerrar la participación de este documento se los vamos a hacer disponibles. Estén atentos, por favor, a las redes sociales para que ustedes puedan obtener una copia del mismo. Y bueno, ya nada más para cerrar ahora sí la sesión, los invitamos a la siguiente sesión el día 14 de octubre, misma hora, en la que tendremos un video técnico educativo del protocolo del OIA para Latinoamérica de mamografía y rayos X convencional. Lo haremos, tuvimos afortunadamente la participación del FUCAM, la Fundación contra el Cáncer de Mama, y el Hospital Juárez del centro de la Ciudad de México, quienes muy amablemente nos abrieron sus puertas. Y pues bueno, habla nuevamente de esa importancia de hacer alianzas, ¿no? De no ser, por la amable participación de ellos, pues no habríamos tenido acceso a esas imágenes. Y pues bueno, la próxima semana les estaremos compartiendo un poco esas experiencias y esos temas técnicos ya directamente sobre equipo. Y pues bueno, quisiéramos agradecer su presencia. Estamos constantemente publicando algunos materiales. Por favor, si tienen dudas, no duden en contactarnos. Nuestras redes sociales están disponibles. Y pues queremos agradecer a ustedes la participación y simplemente pues si alguno de mis ponentes quisiera adicionar algo más, les agradecería lo hagan en este momento. Carlos, adelante.
Bueno, Luis, muchas gracias a ti, a Roberto, por la invitación desde Chile, desde Arica, desde la Universidad de Tarapacá, a vuestra completa disposición. Y un saludo enorme porque veo acá en la lista de personas que participaron a varios amigos, amigas, así que un saludo fraterno para cada uno. Muchas gracias. Gracias. Roberto. Pues reiterar el agradecimiento de esta plataforma, agradecer a la concurrencia. Se ve que no se han ido, casi es el promedio que ha estado, lo cual agradecemos. Y esperamos que sea de utilidad y que de verdad queremos compartir la información, queremos compartir la posibilidad de que los equipos que tenemos estén cercanos para que sea de utilidad a lo de diagnóstico. Y termino con esta frase que tú hablabas de atender a los pacientes. Lo que pasa es que cualquiera de nosotros podemos convertirnos en. Gracias, un abrazo a todos, síganse cuidando, por favor.